Buenas tardes a todos. Primeramente quiero darle las gracias al CIE por haberme invitado a platicar un ratito con ustedes en esta tarde, y también les quiero agradecer que hayan traído la exposición de Partenón, que es bastante interesante. Siempre llama mucho la atención todo este tema de la cultura griega, y es una exposición que yo colaboré en armarla, en la curaduría, en la selección de las imágenes, en armar todo este discurso museográfico, y me encanta compartir con ustedes todo lo que fue la investigación de este trabajo. Entonces vamos a empezar. El título es Partenón, Arquitectura y Arte, pero a través de la charla nos vamos a dar cuenta de que no solo es arquitectura y arte, sino que en este tema se cruzan muchas otras líneas, como la religión, lo mitológico, lo psicológico, la política, lo social. Entonces vamos a ver. Primero tenemos que ubicarnos históricamente en dónde estamos, qué sucede en ese momento. Estamos en el 480 a.C., ya ha pasado las guerras médicas entre persas y griegos, que han sido enemigos toda la vida. Ya pasó la batalla de Maratón también. Para este entonces se comienza a construir un templo que ahora conocemos como Pre-Partenón. El Pre-Partenón era para conmemorar la victoria de los griegos en la batalla de Maratón. Pero en el 480 viene la revancha de los persas, entonces invaden, vencen en las Termópilas a los 300, llegan hasta Atenas y arrasan con todo, destruyen absolutamente todo, queman el Pre-Partenón, destruyen hasta, no sé, la cimbra de madera, destruyen absolutamente todo en el corazón de la polis griega para demostrarle a los griegos que siguen teniendo el poder. Entonces los griegos juran, bueno, ese es un mito, pero juran que no van a volver a reconstruir ningún monumento de la Acrópolis, para que todos los ciudadanos griegos estén conscientes, tengan presente todo el tiempo del enemigo persa y del daño que les ha hecho. Pero no contaban con que iba a llegar este señor, que es Pericles, que es el mejor gobernante que ha conocido Grecia hasta el día de hoy. Este señor fue elegido democráticamente durante 41 años para ser el gobernante de Atenas. Durante 41 años él ganó honestamente las elecciones, y lo más sorprendente es que en ese entonces no había cuenta de banco, pero digamos que su dinero con el que entró a ser gobernante la primera vez, ni un centavo más tenía al alejar, digamos, el gobierno 41 años después. Por eso, al tiempo en el que él transcurre en Grecia, en Atenas más bien, porque Grecia no existe en ese momento, se le llama el siglo de Pericles, y todo es magnífico, la ciudad se embellece, hacen monumentos, hacen esculturas, hacen conmemoraciones, se construyen edificios, bibliotecas, todo es maravilloso. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es demostrarle a todas las polis griegas, en ese momento no existe Grecia, entonces hay pequeñas polis, está Esparta, está Troya, está Atenas, están todos. Pero cada quien es independiente, cada quien tiene su gobierno, cada quien tiene sus leyes, cada quien tiene sus reglas, impuestos, todo, moneda, todo. No son una unión. Entonces él lo que propone, después de esta segunda oleada de los persas, su general estrella, digámoslo así, que es Temístocles, por supuesto todos lo recordamos de la película de 300, pero obviamente no era así. Pero bueno, él era un gran general, eso sí es verdad. Él es el primer
primer soldado y su gente que derrotan a los persas sin ayuda de Esparta, sin ayuda de otras polis. Entonces, por eso es muy importante esta batalla. Y Pericles lo que quiere es conmemorarla, a lo grande. Entonces, lo que hace, para demostrarle a todas las polis griegas que los atenienses son los duros, es reconstruir el Partenón, pero no como lo tenían contemplado antes, sino magnífico. La mayoría de los templos griegos se construían en piedra y solamente las esculturas y algunas decoraciones iban en mármol. ¿Por qué? Porque el mármol venía de la isla de Paros y transportarlo y cortarlo y comprarlo era muy caro. Entonces solo era para decoración muy exquisita. El resto del templo iba en piedra y madera. Pero aquí no, o sea, Pericles quería todo en mármol, excepto por el primer escalón, que sería el esteróbato. Todo lo demás es de mármol. Y para el lujo exclusivo del Partenón, las tejas del techo, que regularmente eran de terracota, se mandaron a hacer de mármol de la isla de Paros. O sea, para demostrar que ellos tenían todo el dinero, todo el poder para las tejas, mármol de Paros. Increíble. Pero entonces, bueno, continuemos. Él contrata al mejor arquitecto de su época. A lo mejor de lo mejor de lo mejor lo contrata a él, que es Calícrates. El mejor, no es cierto, es Fidías, perdónenme. Contrata a Fidías y él es el director del proyecto y le dice: quiero que me hagas un templo impresionante, impresionante. Entonces Fidías dice: ok, construye a los dos mejores contratistas, digámoslo así, constructores, que es Calícrates e Ictinio. Ellos se hicieron cargo de la construcción, propiamente dicho. Y así Fidías se encargó solamente de todo lo artístico, toda la escultura y todas las cosas exquisitas son idea de él, de Fidías. Su mayor obra fue la escultura de Atenea Partenos, por supuesto, que es la joya. Cuando se dice que en el Partenón se guardaba el tesoro de Atenas, era literal, o sea, el tesoro era la escultura que Fidías hizo, que era la Virgen Atenea, era una escultura, ¿cómo se le llama? Oh, no lo recuerdo, pero el nombre responde a los materiales de la que está hecho. Criselefantina se llama, que es marfil y oro. Entonces, todo su rostro, sus brazos son de marfil y el resto es hecho, más bien cubierto en oro. Entonces, toda la riqueza de Atenas está puesta ahí. Su valor actual lo han calculado en 9 millones de euros, más o menos. Sí, esta es como una reconstrucción de lo que fue la Acrópolis. Todas las polis griegas siempre construyeron los templos, los edificios más importantes en una acrópolis. Acrópolis significa lugar alto. En la época micénica solamente estaban algunos templos pequeños, propiamente la habitación del rey, pero poco a poco se va convirtiendo en un emplazamiento muy rico. La preparación que tuvieron que hacer para el templo de Partenón fue rellenar una parte de la ladera. Entonces, bueno, esta es la planta del templo. La primera cosa que lo diferencia de los demás es que es un templo períptero. ¿Qué significa períptero? Que tiene 8 columnas. Lo común es que el frente del templo tenga 6 columnas, pero este se hizo de 8. Como decían mis maestros de arquitectura, en algún momento toda la arquitectura fue moderna y fue rechazada por ser moderna. Entonces existen documentos que hablan acerca de que muchos atenienses estaban en contra de este templo y no les gustaba, les parecía una cosa, un armatoste horrendo,
Era un edificio moderno, así lo escriben, era un edificio moderno y feo y nadie lo quería. Bueno, entonces tiene 8 columnas al frente, 17 columnas de largo y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, sus demás partecitas, este es la naos, que es lo de color naranja. Lo que es más rojo es donde se colocaba la escultura de Atenea. Y lo verde es propiamente el Partenón. Ese pequeño espacio que vemos aquí, esto es el Partenón. Partenón significa virgen. Y esta sala era la sala de las vírgenes. Todas las niñas adolescentes tenían que hacer como un tipo servicio social, pero dedicado a la Virgen. Entonces iban ahí y estaban un año entero y a lo que se dedicaban era a tejer el vestido de la diosa. ¿Por qué? Porque hay un templo mucho más antiguo que es el de Atenea Poliada, que está dentro de la Acrópolis. Y ahí se contenía la estatua, la primera escultura de Atenea, que era de madera y era tan antigua, tan primitiva, que ni siquiera los atenienses sabían de dónde había salido. Entonces el mito era que había caído del cielo, o sea, Zeus se las había mandado para que tuvieran una figura de su diosa. Entonces ellas tejían un vestido que era para vestir propiamente a esta figurita de madera, y en esa cámara es donde estaban las sacerdotisas. Bueno, esta parte era la habitación de las vírgenes, por eso se llama Partenón. Entonces, poco a poco todo el conjunto fue tomando ese nombre. Otra cosa es que, no se los expliqué antes, a ver si me regreso. Okay. Esto es Partenón. Nuestro norte está aquí arriba, norte, sur, este, oeste. La entrada al templo de la diosa da hacia el este. ¿Por qué? Aquí ya vamos a empezar a ver cómo se conjuga todo. Porque justamente el 27 de junio, 26 de junio, los atenienses tenían que era el cumpleaños de Atenea. Y justo en esa fecha estaba calculado que al amanecer de ese día, la luz del sol entraba por esta cara y bañaba la escultura de Atenea. Entonces, por eso está situado de esta forma. Este emplazamiento, estos dos, aquí se encuentra el templo del Erectión. El Erectión es el rey mitológico de Atenas. Se supone, bueno, les voy a contar el mito, me voy a adelantar un poco. Cuando Hefesto rompe la cabeza de Zeus, porque lo mata el dolor de cabeza, y nace Atenea armada, adulta y armada, Hefesto se enamora de Atenea, pero Atenea es virgen, eternamente virgen, entonces Hefesto se excita con ella y entonces su semen se derrama sobre la pierna de Atenea. Y a Atenea le causa pavor esa situación y toma su cabello y se limpia el semen y lo entrega a la tierra, a Gaia, que es una diosa muy primitiva. O sea, Gaia es el principio de todo, el principio de la genealogía de los dioses griegos. Le entrega ese cabello que está manchado y ella lo alberga, lo crea y surge un monstruo, podríamos decirlo así, mitad hombre y mitad serpiente, que es Erecteón. Él es el primer rey de Atenas. Entonces, este templo está dedicado a él. Y ya después vamos a ver aquí afuera están las cariátides y luego les cuento qué onda con las cariátides. Entonces, Fidías establece este pórtico aquí, que son los propileos. ¿Por qué? Porque ellos creen en la divinidad del número 12. Entonces, a partir de este punto, dividen en ángulos hasta formar 12 líneas. Y justo una línea cruza en esta esquina
A los 12 grados cruza en esta esquina, a los otros 12 grados cruza en esta esquina y a los otros 12 grados cruza en esta esquina. Y se forma un triángulo equilátero de esta esquina, aquí, aquí y acá. El triángulo equilátero es la figura geométrica que representa a Atenea. Y aparte, cuando tú entras por aquí, por el propileo, y te paras en este punto, puedes ver esta fachada y esta fachada de Partenón. Para entrar a ver a la diosa, tenías que hacer o esto o esto. Tenías que ver todo el conjunto. Era como una escultura, edificio, escultura, no lo sé. Tenía que lucir desde todas partes, desde todos los puntos de vista, tenía que ser magnífico. Entonces, bueno, ya les expliqué eso, ya les expliqué el número de columnas y sus componentes. Ok. Esto que vemos aquí, estos bloques, esto es una personita. Todo esto son los cimientos, todos los rellenos que se hicieron para preparar el terreno antes de ampliar la plataforma. La plataforma que ya existía del pre-Partenón, que iba a ser de 6 columnas, se amplió para las 8 y este relleno se hizo para ampliar esa plataforma. Y ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, aquí podemos ver en el esquema. Sí, probablemente. Si él mide unos 50, quizás 20 metros. Bueno, desde abajo, si nosotros vemos la Acrópolis, vemos estos contrafuertes. Todo esto es el relleno y acá está Partenón. Es un esquema. Aquí en esta foto podemos ver estos elementos que no son iguales a los otros sillares. Son tambores de las columnas que iban a ser usadas en pre-Partenón. Eso se utilizó para hacer la cimentación. Bueno, no será una cimentación, más bien será una plataforma de desplante. Bueno, esto es muy interesante. Tenemos la fachada. Vamos a ver, para saber cómo iba a ser el templo, tenían que decidir 4 cosas muy importantes. ¿Cuánto iba a medir de largo, de ancho, de alto y qué altura iban a tener las columnas? ¿Cómo lo sacaron? Bueno, los griegos estaban fascinados con la geometría y las matemáticas, fascinados. Y entonces decidieron que para Partenón iban a utilizar un número mágico, irracional, que no podían entender y que ellos pensaban que era casi un regalo divino, que era la raíz de 5. La raíz de 5 nos da la sección áurea. Entonces, tomaron esa medida, la mitad del azul es la línea verde, unen con la línea amarilla, es la hipotenusa, giran la línea verde, la de altura, hasta topar con la hipotenusa y donde cruzan, bajan la línea y esa es nuestra columna central, ¿no? Luego hacen lo mismo en sentido contrario y encuentran el punto de la segunda columna. Ya que tienen ese dato, ya tienen el desplante de las 2 columnas centrales, que sería esta y esta. La medida del centro de esta columna al centro de esta columna tiene que ser en una relación 9:4 con el diámetro que va a tener la columna, que es de 1.91, y nos da unas medidas muy caprichosas si las escuchamos. El ancho mide 30.8 metros, de largo 69.5 metros y la columna de alto 10.93 metros. El templo de Atenea, la Naos que se le llamaba Hecatompedón. ¿Por qué? Porque hecatón significa 100 y pedón viene de pedí, que es pie. Medía 100 pies, entonces era el Hecatompedón. ¿Qué pasa? Ok, bueno,
Ya que tenemos todo esto planificado, ya sabemos cuánto va a medir de altura, de ancho, las columnas, todo. Ahora hay que conseguir el material. Bueno, pues descubrieron la fantástica cantera del Monte Pentélico, que aparte es un mármol muy bonito porque tiene como si tuviera limadura de hierro, tiene pequeñas partículas de hierro que lo hacen destellar a la luz del sol. Si ustedes ven el edificio de Partenón, se ve como dorado. Bueno, ese tono dorado son las pequeñas partículas de hierro que tiene, que están oxidadas y le dan esa tonalidad como amarillita. Pero cuando estaba nuevecito, recién inaugurado, era completamente blanco y aparte brillaba a la luz del sol como si tuviera cristales. Era una cosa maravillosa. Bueno, descubrieron el Monte Pentélico y su cantera, que estaba a 16 kilómetros de Partenón, y comenzaron a extraer el mármol. Como eran bloques muy pesados, muy grandes, tenían que optimizar tiempo, esfuerzo, todo. Entonces, lo que hacían es que los cantereros cortaban los bloques de mármol lo más aproximado al tamaño del sillar o del tambor de la columna que se iba a utilizar. ¿Cómo lo hacían? Aprovechaban las grietas que existían en la cantera del mármol, hacían pequeños agujeros, metían una cuña de madera, varias cuñas de madera, las mojaban y cuando la madera se hinchaba rompían el mármol y de esa forma extraían el material. Ya que lo sacaban, estaba ahí un ejército de cantereros que le daba forma más o menos a la columna, el tambor de la columna, así como está aquí. Le daban este diámetro y todo, pero le dejaban unos como cuadritos aquí salidos, unas protuberancias que servía para que las grúas los cargaran con cuerdas, pero aligeraban mucho la carga. Aún así, utilizaban este tipo de trineos, digámoslo, para ir bajando el bloque de concreto, el bloque de mármol, y aquí estaban estas personitas como tipo con cuerdas y los iban controlando la velocidad a la que bajaban. Estos caminos que bajan del Monte Pentélico todavía están en uso, todavía existen. La gente que extrae mármol de ahí sigue utilizando estos caminitos que se crearon en el 400 antes de Cristo, 487. Bueno. Entonces, ya cuando llegaban a la obra, digámoslo así, utilizaban, después de que bajaban del Monte Pentélico, utilizaban bueyes para jalar estos bloques, a veces con yuntas de 40 o 60 bueyes para poder arrastrarlas. Cuando llegaban a Acrópolis, para subirlas utilizaban mulas, ¿no? Entonces, ya que llegaban arriba a la Acrópolis, los cantereros, digamos, de estereotomía fina, digámoslo así, le daban la forma. Aquí vemos este tambor, es muy interesante cómo lo hacen, porque siempre se impresionan porque están perfectamente selladas las juntas, porque no se notan, porque no les cabe un alfiler entre ellas. ¿Cómo lo hacían? Bueno. El tambor de la columna estaba dividido en 4 círculos concéntricos. Este primer círculo se pulía y se tallaba perfectamente bien, perfectamente plano, perfectamente las aristas a 90 grados, todo. El siguiente círculo se dejaba un poco más rústico y aparte no era plano, era cóncavo, un poco. El siguiente era todavía aún más brusco, el cincelado, un poquito más cóncavo, y el siguiente era liso. Y se le hacía este cuadrito, esta perforación cuadrada, donde entraba este taco. Este iba aquí, este iba en el de arriba, y esta aguja que vemos iba en medio. ¿Por qué? Porque lo pensaron así, si hay un movimiento, un temblor, lo que sea, esta forma cónica que van a tener, o sea, la de abajo es cóncava, la de encima es cónica, claro, no tan pronunciado. Si hay un temblor o lo que sea, entre ellas van a girar y se van a mover y cuando termine el movimiento van a volver a caer en el centro y van a quedar igualitas.
O sea, lo pensaron todo. Este tambor que vemos aquí, en la parte de abajo, está estriado. Ese es el único que iba estriado porque iba en contacto con el estilobato. Y no querían que al cincelar las estrías se les fuera a pasar un cincelazo y le dejaban un hoyo al piso. Entonces, desde obra lo traían ya estriado, lo montaban, porque esas no iban encajadas en la plataforma, en el estilobato, iban nada más sobrepuestas. Y los demás tambores eran lisos. Ya cuando se terminaba de colocar la columna, entonces sí ya empezaban a labrar todo el estriado, para que sí no hubiera errores. Ok. Y para subir los tambores, esto era lo que les explicaba. Dejaban estos pequeños protuberancias y con esta grúa iban subiendo cada uno de los bloques hasta llegar a la altura que necesitaban. Bueno, ahora, en los muros. Bueno, aquí podemos ver, que era como un rompecabezas. O sea, el Partenón se construyó como si fuera un Lego, pero monumental y de mármol. Y todas las piezas iban encajando perfectamente bien. Para los muros, cortaban los sillares, dejaban las mismas protuberancias para poder subirlos. Esta cara le llamaban, bueno, en griego no me acuerdo de la palabra, pero significaba marco de puerta. Hacían lo mismo. Este filo era perfectamente bien pulido, perfectamente bien asentado, y el centro era rústico, ¿no? No llevaban argamasa, no los pegaban con nada. Comenzaban por los extremos, dos cuadrillas de trabajadores comenzaba de cada extremo del muro y llegaban al centro. Y para la pieza del centro, que era esta, hacían estas pequeñas cavidades donde entraban estas tijeras y la bajaban y tenía que encajar perfectamente bien con los dos equipos que habían llegado ahí con su muro. Estos mismos cortes que vemos aquí les servían a los trabajadores para ajustarla y dejarla perfectamente bien en el sitio en el que iba a ir. Y al mismo tiempo, esta ranura era para que entrara esta grapa, que era lo que mantenía unido los sillares del muro. Esta grapa era de hierro, pero para evitar la oxidación metían la grapa y luego le vaciaban plomo líquido. Y entonces sellaban perfectamente bien la grapa y evitaban que entrara la corrosión. Bueno, aquí vemos aquí el corte longitudinal del templo y podemos ver bien, aquí este es el primer escalón, es el estereobato, tenemos el estilobato, de aquí arranca la columna, todo el conjunto de las columnas que están alrededor se llama, a ver, se me olvidó. Esos nombres. Se los debo. No, aquí está, peristilo. Todo el conjunto de las columnas alrededor se llama peristilo. Después viene el muro. Después entramos a la naos, tenemos la escultura. Y otra cosa, como el templo iba a ser muy ancho, tuvieron dudas de si las vigas de madera que iban a utilizar para el techo iban a aguantar. La estructura del techo es de madera, es de parinudillo común. Pero no estaban seguros de que aguantara toda la carga, sobre todo porque las tejas iban a ser de mármol. Entonces lo que hicieron muy astutamente sirvió para ambas cosas. Uno, para hacer un fondo como escenográfico, al rodear la escultura de Atenea con esta doble columnata que aparte era en un estilo jónico, las columnas de afuera eran en estilo dórico. No hicieron el mismo estilo porque estas columnas son muy anchas, muy pesadas y adentro se iba a ver muy saturado. Las jónicas son más delgaditas y más altas y al hacerlo en doble altura evitan que la columna crezca en diámetro porque no va a cargar completamente desde arriba hasta abajo. Entonces, y aparte acortan
la distancia que va a haber de viga a viga para sostener el techo. Y la parte de atrás es propiamente el Partenón, que es la Sala de las Vírgenes. Entonces, vamos a ver. Aquí podemos ver bien cómo fue el sistema del techo en par y nudillo. Tienen columna, muro, columna, columna, muro, columna. Y entonces ya tienen una viga mucho más pequeña que tenerla desde fuera hasta adentro, ¿no? Hasta la mitad. Fueron bastante bien resuelto este sistema constructivo. Bueno, otra cosa para la que fueron muy, muy astutos y que marcó una diferencia en la arquitectura de la época clásica. Después de este templo, los templos empezaron a clasificarse por anterior a Partenón y posterior a Partenón. Si tenían esta corrección óptica, si tenían todo esto que lo hace verse perfecto sin ser perfecto, porque no hay ángulos rectos en el Partenón. Cada elemento está fabricado artesanalmente para encajar en un único lugar. Un tambor de esta columna no puede quedarle a esta, no puede quedarle a ninguna, solamente a esta, porque fue tallado y fue hecho y fue medido para quedar aquí y solamente aquí. No hay otro lugar para esa pieza. Las metopas también fueron hechas cada una para el lugar específico que iban a recibir. Estas columnas, esta corrección se llama éntasis, la corrección óptica. Hace que las columnas, la inclinación, si nosotros tiráramos una línea, se juntarían a 2,5 kilómetros arriba. Formarían una pirámide a 2,5 kilómetros arriba. ¿Y por qué lo hicieron? Si nosotros vemos ahora los edificios muy altos, si los vemos de frente y estamos muy cerca, los ven cónicos, se van abriendo hacia arriba y se vienen encima. Te da la ilusión de que el edificio se está inclinando hacia enfrente. Esta corrección de las columnas y del conjunto hace que aunque tú estés enfrente de Partenón, lo veas recto. No se ve que se está yendo hacia un lado, hacia el otro, o que se abre o se hace cónico. Se ve perfectamente recto porque tu ojo lo registra estas líneas horizontales perfectas, pero no es perfecto. Entonces, lo que hicieron también fue esto. Perdón, la éntasis en el lado más largo sube 11 centímetros. En este punto medio hay una diferencia de 11 centímetros que es muy poca, es casi imperceptible. Las columnas están inclinadas 7 centímetros hacia adentro, el estilobato 11 centímetros hacia arriba. Todas las metopas no son cuadradas, son trapecios, pero igual por centímetros. 3, 5 centímetros la diferencia que hay entre la base y la parte alta. Las arquitraves también responden los mismos 11 centímetros. Lo mismo que tiene de inclinación. Aquí abajo, bueno, estos 11 centímetros se repiten aquí arriba. Entonces, aparte le da ellos lo decían, era como un sentido orgánico al templo, era como si estuviera respirando. O sea, querían dar esa impresión de que el edificio estaba vivo. No, era orgánico, aunque es muy primitivo llamarle arquitectura orgánica en un tiempo tan, no sé, primitivo, si se puede decir una palabra. Bueno, ahí está, esta fotografía se ve perfectamente bien, cómo este punto va subiendo y vuelve a bajar del otro lado. Esta foto es súper bonita. Las columnas igual. Podemos ver esta ligera, muy ligera elevación de la arquitrabe aquí. Es muy, muy poca y corrige perfectamente bien la visual.
Y bueno, después de todo esto, eso, así quedó. Y con color, porque en realidad el Partenón no era blanco, quedó blanco después de que le pasaron por encima a los ingleses y le echaron cloro y toda Grecia quedó blanco, pero en realidad no era blanco, tenía mucha policromía, el mármol era pintado después de haber instalado todas las esculturas y todo lo que llevaba, se pusieron a pintarlo y así se veía, ¿no? Esa era su apariencia. En el 432, cuando fue que se colocó la última escultura del frontón, aparte porque lo comienzan a construir en el 487, la primera, digamos, la preinauguración la hacen en el 440 y algo, no recuerdo, 438, pero en realidad ya cuando se coloca la última escultura, el último detalle es en el 432. Para esto, Fidías él nunca pudo ver el Partenón terminado. Después de terminar la escultura de Atenea, fue acusado de robarse parte del oro que iba en la diosa. Entonces, en Grecia cada año hacían como una votación. Todos los ciudadanos griegos, hijos de griegos y nacidos en Grecia, o sea, tenían que tener los 4 gatos juntos, eran los que votaban. No se podía, en ese momento histórico no podemos hablar de que otros eran dictadores u otros eran, no sé, imperio, porque la democracia no era un tema común, no era para todos. La democracia solo existía en la polis de Atenas para los hijos de griegos nacidos en Atenas, solamente. Entonces todos ellos votaron y cada cierto tiempo hacían esta votación y votaban por quién era la persona que menos, o sea, que no querían que viviera ahí y lo exiliaban. Y en este caso exiliaron a Fidías, a Dios, y lo echaron y lo exiliaron a Olimpia y nunca pudo ver terminado el Partenón, nunca lo vio así. Cuando él se fue, todavía faltaban los frontones y estaban terminando el friso, me parece. El friso es un capricho, ahorita lo vamos a ver por qué. Desde aquí no se ve nada, aquí abajo, pero arriba, a esta altura, pero por detrás, está el friso. El friso es un bajorrelieve de 160 metros lineales, la cosa más exquisita del mundo que se ha esculpido jamás en 5 centímetros de profundidad. Se esculpió lo que representa las Panateneas, que era como las Olimpiadas, pero de Atenea. Entonces era una procesión gigantesca que duraba semanas y que empezaba muy lejos y poco a poco se iban reuniendo gente y pueblitos, se unían a la peregrinación y al frente iban las vírgenes con el plepo que habían bordado, un barco todo adornado, un montón de… Llevaban los 100 toros que tenían que sacrificar para Atenea, que es lo que le llaman hecatombe. Cuando nosotros decimos, ay, es que vino un hecatombe, bueno… Ahí se viene porque mataban a 100 toros al mismo tiempo y entonces, desde entonces, cuando algo es tremendo y enorme, es eso. No. Entonces llegaban todos y todos en procesión, tenían que subir hasta la Acrópolis y entregar el plepo, todo eso. Bueno, el friso termina justo sobre la entrada al templo de Atenea. En la puerta arriba está el friso donde se ve a una de las vírgenes, bueno, se ve como un niño en realidad, y le está entregando como una sábana así doblada y se le está entregando a una sacerdotisa. Ahí culmina, ¿no? Es como todo muy simbólico, sumamente simbólico. Tampoco se explica por qué el capricho. No se sabe, no hay datos históricos que nos digan se puso el friso por no. Ya existían las columnas, ya estaban los muros, ya estaban las metopas cuando decidieron poner el friso. Tuvieron que mover columnas, desarmar metopas para poder meter el friso. A una altura de 12 metros, ahí adentro, que no hay luz, o sea, no se ve.
Por eso siempre han dicho que es un capricho, es un exceso. Era ya demasiado el poder que querían demostrar. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Tengo el dinero, la gente, los artistas, todo lo que quiera. Pero en realidad no se veía. O sea, el mejor friso que existió jamás, que se hizo jamás, está ahí escondido, ¿no? Bueno. Ok, vamos con los mitos. Todo este programa escultórico que adorna el Partenón responde a un montón de mitos que también tienen que ver mucho o se interpretan o querían más bien que se interpretaran como lecciones de vida. Primero tenemos el mito del nacimiento de Atenea, que corresponde al frontón del lado oriente. Ya les había contado, Zeus, como siempre, mujeriego, había conquistado a una ninfa que era Némesis, que es por eso, bueno, de la memoria, ¿no? Ese es su nombre, Némesis. Entonces, estaba por ahí, pasándola bien, y era iracunda como siempre, celosa, como todas las mujeres. Lo sorprende o intuye, entonces él dice, no, ¿qué hago? Bueno, no lo dijo así, pero en fin. Su padre al que él había castrado, le dice, ¿sabes qué? Lo mismo que tú me hiciste te va a pasar a ti. Va a nacer un hijo que te va a destruir y se va a quedar con todo lo que hiciste y adiós, muchas gracias. Y entonces Zeus dice, no lo puedo permitir. Y se come a Némesis. Entonces ya él creyó que todo se había acabado. Pero Atenea no podía morir. Bueno, el bebé en ese momento no podía morir porque era un semidios. Entonces se albergó, como su madre era la memoria, se albergó en la cabeza de Zeus y ahí creció y todo, entonces le provocaba dolores de cabeza insufribles a Zeus. El otro día escuché a alguien que estaba contando la historia y dice, ¿y saben qué surgió de la cabeza de Zeus? ¿Qué nació ahí? Y alguien más le contesta, la cruda. No nació la cruda, pero bueno, era un dolor de cabeza muy intenso. Manda a llamar a Hefesto y le dice que le dé un mazazo en la cabeza. Hefesto era uno de sus hijos, era el dios herrero, el que hacía todas las armaduras y armas y todo lo que fuera de hierro que necesitaran los dioses, lo hacía Hefesto. Entonces le dice, dame un mazazo en la cabeza porque ya no soporto este dolor. Y entonces Hefesto le rompe la cabeza y surge Atenea, armada, ya adulta, completamente armada, como la vemos aquí en esta imagen. Con lanza, escudo, su casco de guerra está preparada. Entonces, en el frontón oriente reflejan este mito porque ahí se demuestra por qué Atenea es la diosa de la sabiduría. Porque esta hija de Zeus era más fuerte incluso que el mismo Zeus. Ella era el hijo que iba a destruir a Zeus y todo lo que había construido. Pero como su madre era Némesis, entonces ella dijo, ¿sabes qué? No me interesa, tú ya construiste todo esto, es muy bonito, me gusta, todo está bien y no hay necesidad de estar destruyendo el mundo cada ciclo y luego yo voy a tener un hijo que también me va a destruir a mí, hay que romper el ciclo en algún momento. Entonces ella dice, tengo todo el poder, pero no te voy a destruir, tú sigue con tu vida, ¿no? Y desde entonces ella es la diosa de la sabiduría, fue más sabia que cualquiera que hubiera nacido de sus hijos, a pesar de que tenía todo el poder. Bueno, entonces, el siguiente mito, que es el otro frontón, nos habla de la pelea entre Poseidón y Atenea para ser patronos de la ciudad. Entonces están los atenienses, protoatenienses. En ese entonces la región se llamaba Ática, ¿no? La región del Ática. Y entonces los dioses empezaron a pelearse a ver quién iba a ser el patrono de la ciudad. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Háganos regalos, el que más nos guste, con ese nos quedamos. Y entonces Poseidón
da un golpe con su tridente en la roca, que actualmente dicen que es este lugar. Ahí adentro, ahorita no se ve, está en ruinas, la foto no la tomé muy bien, pero adentro hay como un pozo de agua salada. Ahí fue, o dice el mito, que ahí fue donde Poseidón dio un golpe con su tridente y de la roca surgió este pozo de agua salada. Entonces los atenienses dijeron, ok, muchas gracias, pero el agua salada, ¿como para qué me sirve, no? No me sirve de nada. Gracias por participar. Entonces Atenea igual planta una semillita que saca de su bolsita, siembra una semillita y nace este árbol, el árbol de olivo. Y entonces les muestra que pueden hacer muchas cosas con el árbol de olivo. Tienen aceitunas, tienen aceite de olivo, tienen la madera, pueden hacer herramientas, pueden sentarse a descansar como buen griego bajo un árbol y tomar un café. Y entonces dijeron, este regalo sí nos gusta, y se quedaron con Atenea como patrona de la ciudad. Por eso toman el nombre de Atenas, de esa diosa. Bueno, actualmente ese árbol existe. O sea, ese árbol está ahí, ha estado ahí siempre. Y lo que te cuentan, el mito, es que ese árbol es el de Atenea. Y todo lo que ha pasado, la invasión de los persas, de los turcos otomanos, de los francos, de los romanos, de los italianos, de los venecianos, todos llegan y cortan el árbol, queman el árbol, o sea, lo quitan. Y de la nada surge y vuelven a hacer el árbol. Entonces, todos ellos tienen la creencia de que efectivamente ese árbol es el mismo árbol que Atenea hizo surgir, y ahí sigue el bendito árbol, ¿no? Bueno, creo que hasta los alemanes cuando llegaron ahí lo tumbaron y de todos modos nació otra vez. Entonces, bueno, esta monedita que vemos ahí es un dracma. Actualmente las monedas, los euros que manejan en Grecia tienen esta misma imagen, tienen un búho, porque es la mascota de Atenea, ¿no? De hecho, hay muchos poemas que hacen referencia a que los ojos de Atenea dice que son ojos glaucos, y esa palabra de glaucos significa que son como ojos de búho, ¿no? Como muy grandes, como siempre observando, siempre amenazando, es ese tipo, por eso tiene el búho como su mascota, ¿no? Entonces, ya que surge todo esto, vamos a ver, la protagonista es ella, ¿no? Esta es la escultura de Atenea Partenos, que significa Atenea la Virgen, porque existen otras versiones, Atenea Poliada, Atenea Nike, Atenea Promachos, etcétera, ¿no? Son como diferentes versiones de la misma, pero esta es la que estaba dentro del templo de Partenón. La que estaba dentro de la naos era esta, claro, medía como 10 metros de altura, era de marfil, toda cubierta en oro, pero bueno, esta es una reproducción de la época romana y mide como unos 60 quizás de altura, ¿no? Y es toda de mármol. Pero aquí podemos ver que tiene en su casco, tiene los caballos de la guerra, ¿no? Que representa esta vocación guerrera. En su mano tiene a Nike, que es la victoria. Y aquí, en su escudo, bueno, en esta foto no se ve, pero en el escudo del lado de aquí enfrente, en medio, estaba la cabeza de Medusa. ¿Por qué? Porque cuando ella maldice a esta sacerdotisa que fue violada en el templo de ella, y entonces la convierte en Medusa, para que nunca ningún hombre vuelva a hacerle daño. Bueno, nadie puede hacerle daño. Entonces, cuando Perseo le corta la cabeza sigue teniendo poder. O sea, la cabeza sigue, si abre los ojos, sigue convirtiendo en piedra a quien la mira. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Es un arma muy poderosa. Bueno, el mito dice que le entregaron la cabeza a Atenea. Atenea tomó esa cabeza y la puso en su escudo, y era su arma más poderosa en la guerra, ¿no?
Podía tenerla en el escudo o podía tenerla en el centro de su plepo, ¿no? Y ella decidía cuándo usarla. Y si se fijan, todas estas pequeñas rosquitas que vemos aquí son serpientes. En la escultura de Atenea Promachos incluso tiene como una piel, creo que era la del ciervo de oro o algo así, era esa piel. Y todo el vestido y todo lo que tiene estas pequeñas rosquitas, tiene las serpientes. ¿Por qué? Porque la serpiente también es su mascota, por su hijo Erecteo, bueno, semi-hijo, ¿no? Digámoslo así. Y esta serpiente que está aquí representa a Erecteo. Y dentro de la naos de Partenón, dice la historia, que siempre existía o siempre había una serpiente real. Y los sacrificios que se le entregaban a la diosa eran cuencos con leche o con agua, que eran para la serpiente. Y la serpiente era como una mascotita y vivía dentro del templo, ¿no? Por eso está ahí representada junto con ella. En figuras muy primitivas, incluso de la época minoica, que estamos hablando que son casi 3000 antes de Cristo, hay figuritas donde representan Atenea o lo que se cree que podría ser Atenea. ¿Por qué? Porque tiene serpientes enroscadas en sus brazos, en su cabeza, tiene aquí una serpiente, ¿no? Entonces, y el saludo era muy chistoso. Bueno, yo cuando vi las figuritas me pareció algo gracioso, ¿eh? Y la gente, las figuritas de arcilla que representaban que estaban saludando a Atenea, estaban así, tocándose la frente, ¿no? ¿Por qué? Por la sabiduría, por la memoria, por todo. Ahí está junto todo. Para ellos como todo tiene que estar unido, todo tiene que tener un porqué. Entonces, bueno, pasemos a las demás esculturas o aquí me voy a quedar por siempre. Bueno, ahí estamos viendo una imagen, no se tiene, es una reproducción, una alegoría acerca de cómo debió haber sido el taller de Fidías cuando estaba trabajando la escultura de Atenea, y los personajes que están aquí es Pericles y Aspasia, su esposa, y están visitando el taller de Fidías y le están mostrando cómo va a quedar la escultura, ¿no? Y aquí, ese es el friso. Igual, es como una visita de obra, digámoslo así, donde van a ver cómo está quedando todo este friso, que por supuesto también estaba policromado, pero pues la única forma de verlo de frente y de verlo bien era así, teniendo este entarimado y poder estar al frente para poder verlo. Ok. Bueno, aquí es lo que le contaba acerca de la entrega del plepo que tejían las vírgenes. Y estos son dibujos de Lord Elgin, ya para siglo XIX, cuando registra, ¿no?, todo lo que quedó. Lo que quedó más adelante vamos a ver antes de él cómo había quedado. Aquí tenemos el friso, lo que queda del friso. Lo que es muy interesante aquí y que marca también una tendencia para las esculturas en ese momento, para los bajorrelieves en ese momento, es la movilidad. O sea, el dinamismo que se nota en los personajes, ¿no?, que están participando de la procesión. Un movimiento que es característico es poner figuras en contra. Como que toda la procesión y los personajes van hacia la derecha y a cierto tiempo, como para marcar el ritmo, se encuentra un personaje que está volteando hacia la izquierda, como si él fuera en sentido contrario. Entonces esto nos da esta ilusión de movilidad de las imágenes, ¿no? Como que están en una profundidad, como en un 3D, digámoslo así, que tienen una cierta movilidad. Eso marca una tendencia, una moda. Entonces, Partenón, aparte de la arquitectura, también en el arte marca como una tendencia, un parteaguas en lo que se está haciendo. No les he dicho, para todo este programa de escultura, porque es demasiada, son 160 metros lineales de friso, 94 metopas, los 2 frontones, la escultura de Atenea,
¿Qué más? Nada más. Para todo eso, obviamente Fidías no se iba a dar abasto. Esto es lo que les decía, la sensación de movimiento aquí, antes, ahí. Todos los caballos van hacia un sentido, los jinetes, y él va en el otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto, Fidías convoca a todas las escuelas de artistas, a todos los escultores de Atenas y de otras regiones para que vengan y participen, como los subcontrata, para hacer escultura. Entonces es bastante marcada la escuela y los diferentes estilos que hay en las esculturas, ¿no? Sobre todo en la centauromaquia, porque algunas figuras tienen una cara como caricatura casi, y otros que tienen una cara casi como un ser humano. Tienen rasgos, tienen barba, o sea, son muy realistas, otros son más de caricatura, otros son más planos, entonces se nota perfectamente bien quién hizo qué y de qué escuela venía, ¿no? Pero bueno, era un ejército de escultores. Ahí está otro. Lo que pasa es que el friso también tenía como diferentes escenas, sí. Al norte estaba no, mentira, eran las metopas. Al norte estaba la destrucción de Troya, sí. Al sur estaban la guerra entre los lapitas y los centauros, que son las únicas que se conservan. Por eso todas las metopas que vemos son con centauros contra humanos. Es esta batalla entre lapitas y centauros. En el oriente estaba la gigantomaquia, que era cuando pelearon los dioses olímpicos contra los gigantes, y al norte la guerra de Troya, y al poniente la amazonomaquia. Entonces, cuando yo me refería a que trataban de dar una lección de vida, me refería al friso, porque trataban de que todos los ciudadanos o toda la gente que veía la obra interpretara estos mitos como lecciones, así de, por ejemplo, la centauromaquia eran como los centauros eran bárbaros, eran incivilizados, eran bestias, ¿no? Que los atacaron y que trataron de adueñarse de Atenas. Y al mismo tiempo querían que hicieran el paralelismo con los persas, porque los persas los habían invadido, habían destruido todo y se habían comportado como bárbaros. Entonces, si te portas mal, te va a pasar lo mismo que a los centauros. Eran como lecciones de vida. Por ejemplo, en la guerra de Troya, si tú eres infiel, si no respetas a tus padres, si no respetas las tradiciones, si no respetas a tu ciudad, si no la cuidas, te va a pasar lo mismo que a Troya, ¿no? Entonces, querían dar lecciones de vida al mismo tiempo haciendo un paralelismo con los mitos más importantes de su mitología, ¿no? Bueno, aquí están. Estas son las metopas que han quedado acerca de la centauromaquia, y es donde les contaba acerca de los estilos. Por ejemplo, aquí este centauro tiene una cara muy definida, muy humana, casi un rasgo compasivo. En cambio este es como más plano, no tiene una expresión. Entonces ahí en las metopas se notan las diferentes escuelas. Aquí están los frontones, que ya les conté los mitos. Eran esculturas, las centrales podían ser mucho más altas que la estatura promedio de una persona. Estamos hablando de 1,80, 1,90 quizás para las figuras centrales. Lo increíble de esto es que cada una de ellas se va haciendo más pequeña, están sentados, acostados, no sé, están sorprendidos, lo que sea, y se van acomodando perfectamente a la figura del frontón, sin que se note, ¿no? Este es la batalla entre Zeus y Atenea, que diga entre Poseidón. Aquí está Poseidón con sus carros, de este lado está Atenea. Nike está, por supuesto, del lado de Atenea para simbolizar que ella fue la que ganó. Bueno, están los demás, no sé identificar perfectamente bien las figuras,
Pero bueno, lo importante es, esta figurita que se alcanza a ver aquí atrás es el árbol de olivo, ¿no? Que fue el regalo. Y aquí, en el frontón poniente, es donde está, no es cierto, oriente, es el nacimiento de Atenea, naciendo de la cabeza de su padre, por supuesto, rodeada de todos los dioses, con expresiones de sorpresa, de temor, porque saben que el hijo que van a ser de Zeus puede destruir todo el mundo conocido. Entonces todos tienen como una actitud expectante, temor, están viendo qué va a pasar, ¿no? Y por supuesto, de un lado está Apolo, del otro lado está Artemisa, porque necesitan que la gente entienda que esto pasó en un día. Del sol a la luna. Toda esta escena ocurrió en un día, ¿no? Y la fecha seguramente estaba puesta en el fondo, en el frontón, seguramente porque ellos acostumbraban poner la constelación que era visible en ese día para indicar en qué fecha fue. Entonces seguramente en el respaldo, en el frontón, existía alguna constelación que podía guiarlos de cuándo había sucedido esto o cuándo ellos creían que eso había ocurrido. Y este es un fragmento que está en Inglaterra, un fragmento real del frontón. Pues la mayoría está ahí, ¿no? La mayoría se reparte entre Francia e Inglaterra y pueden encontrar todo lo de Grecia y lo de Egipto, lo pueden encontrar ahí, ¿no? Ok. Bueno, y así sería su aspecto, ya terminados. El Partenón, otra reconstrucción. Esto que vemos aquí afuera eran cores y curos, que eran como doncellas y donceles, jovencitos, esculturas de jovencitos que se le otorgaban a la diosa como regalo, como ofrenda, y todos se ponían aquí afuera, ¿no? Por supuesto, debían tener una base que decía que la familia tal o fulanito de tal ofrendaba este core o este curo a la diosa, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante, pedazos de lo que quedó de ahí. Y aquí, bueno, ya empezamos con la historia triste después de verlo maravilloso y esplendoroso en 847 a.C., como lo terminaron. Después vienen invasiones, por supuesto, con los persas, y queda en ruinas. Bueno, sí, queda en ruinas, es abandonado, no tan mal, no queda tan mal, lo queman, pero no se sabe a ciencia cierta dónde quedó la escultura de Atenea. Una versión dice que los persas la fundieron y se llevaron todo el oro como botín de guerra, ¿no? Y obviamente quemaron el marfil y adiós, muchas gracias. Y otros, más como idealistas, piensan que Fidías trató de proteger a la diosa y aprovechó todo este relleno en la ladera de la Acrópolis para hacer como una cámara secreta que en cuanto se amenazaba con tocar a la Virgen, accionaban un mecanismo y la diosa bajaba y se sepultaba en arena, se cerraba y no la volvían a encontrar jamás, ¿no? Yo lo dudo porque ISMA lleva trabajando más de 30 años en la restauración de Partenón y han metido georradares y han escaneado todo el sitio y si existiera algo ahí abajo ya lo habrían encontrado. Han encontrado cámaras y han encontrado como cavernitas ahí que se han formado en los cimientos en este relleno, pero ninguna cámara que contenga una escultura de más de 10 metros de oro y marfil. Y otros dicen que efectivamente estaba ahí y cuando llega la invasión de los nazis y se llevan muchísimos tesoros de Grecia, encuentran la escultura de Atenea, la desarman y se la llevan. Y quién sabe dónde fue a dar, claro. Entonces hay muchas teorías, pero no sabemos lo real, ¿no? Bueno, después del dominio de los romanos y el establecimiento de la fe cristiana en todo el reino, se adapta una iglesia, que es la iglesia de Santa Sofía,
irónico porque Sofía significa sabiduría, entonces sigue siendo el templo de la Virgen, ¿no? Y se construye esta iglesia bizantina para el culto. Después, cuando son derrotados de nuevo, ahora por los turcos otomanos, la iglesia bizantina se convierte en una mezquita, ¿no? Entonces construyen un minarete. Pero claro, antes de eso, con los cristianos, como no aceptaban figuras paganas, pues destruyeron lo que pudieron. Entonces se treparon a Partenón y rompieron las esculturas, les cortaron la cabeza, los brazos, las manos, lo que pudieron, destruyeron lo que pudieron, ¿no? Para que no hubiera íconos paganos. Ya cuando llegan a esta parte donde es una mezquita, ellos tienen una ocupación por siglos por parte de los turcos, hasta que deciden rebelarse, y entonces los turcos ingenuamente piensan que los griegos no van a atacar, o los que están atacando no van a bombardear Partenón porque es casi sagrado, ¿no? Porque es el templo de Atenea, o fue el templo de Atenea. Pero no, pasan 1 o 2 días bombardeándolo hasta que una de las balas le pega al polvorín y explota, ¿no? Y ahí fue a dar casi todo el Partenón, todo salió volando. Y toneladas de 180,000 toneladas de mármol que se utilizaron para la construcción de Partenón salieron volando, dispersadas por toda la colina de Acrópolis. Entonces, después lo abandonan, se queda ahí como una ruina, ¿no? Nadie lo pela. Para la edad, lo que se considera Edad Media para Grecia, lo transforman casi en un castillo medieval, refuerzan los muros, hacen más altas los muros exteriores, construyen torres de vigilancia, o sea, todo un castillo medieval, ¿no? Y ahí, por supuesto, vivía el señor feudal que regía toda esa área. Y para 1917 se ve así, ¿no? Ya estamos como en siglo XX, ahí está la ruina. Igual, sigue, si ven toda esta parte aquí, fue donde explotó. Entonces todo salió aquí volando. Y ahí es cuando, ya me pasé. Ahí es en 1945 cuando llegan los alemanes y se esfuerzan muchísimo para ocupar Grecia, porque no se dejaban, ¿no? Son bastante aguerridos. Entonces, hasta el día de hoy consideran que Grecia no es conquistada hasta que la bandera del enemigo se pone en esta asta que está en Acrópolis, está frente a Partenón. Ahí siempre está ondeando la bandera griega. Y ellos dicen que cuando haya de nuevo una guerra, se considerará que Grecia ha caído hasta que la bandera del enemigo esté ondeando en esa asta. Entonces, los alemanes se ensañan muchísimo con los griegos porque no los pueden derrotar fácilmente. Ellos creyeron que fácilmente iban a derrotarlos y no fue así. Entonces, todos los hombres, como es un país muy chiquito y con todas estas destrucciones, pues su ejército es pequeño. Entonces, todos los hombres de las islas, del continente, todos se van hacia el norte, hacia Albania, Macedonia, toda esa parte, para defender las fronteras. Y no se dejan, y no se dejan. Al contrario, van ganando terreno. Entonces Mussolini le pide ayuda a Hitler y le dice, oye, no estoy ganando, estoy perdiendo terreno. Le manda la artillería pesada. Como el gobierno se trasladó a Creta, mandan paracaidistas a Creta para poder derrocar el gobierno, y solo hay mujeres y abuelos y niños. Entonces las mujeres dicen, ¿qué vamos a hacer si no hay hombres? A defender. Y entonces se escondían en los campos de cultivo con asadones, con lo que tenían, y cuando caían los paracaidistas los mataban. Entonces tampoco se dejaban. Y en ese momento los hombres que estaban al norte
nadando en barcos, en lanchas, como podían, trataban de regresar al sur para defender a su gente. Entonces, cuando a Hitler le colmaron la paciencia, dijo, ¿saben qué? Se acabó. Y les mandó a la artillería pesada y arrasaron pueblos enteros, donde no dejaron ni un bebé. O sea, así. Todos los pueblos en Grecia, en algún punto en su centro, en la entrada, tienen un monumento a toda esta gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento se establece una costumbre en Creta, la mayoría de los cretenses visten de negro, siempre de negro, porque todos ellos, los que ya regresaron del norte, todos ellos perdieron a alguien o a toda su familia. Entonces todos visten de negro, todos están de lutos y hasta el día de hoy se considera que si no eres, o sea, si no usas ropa negra, no eres cretense. Y los cretenses son muy orgullosos porque fueron los últimos en caer. Y hay 2 ciudades en Creta, 2 pueblos, no ciudades, 2 pueblos, que nunca fueron conquistados, nunca. Ellos se subieron a las montañas y desde ahí los mataban y a ellos nunca los conquistaron. Bueno, la gente de esos 2 pueblos son prácticamente semidioses y los cretenses se consideran no griegos, cretenses, ¿no? Mi amigo, con el que fui a Grecia y con el que hice todo este proyecto, yo le decía, bueno, pero es que tú eres griego. Y me dice, no, yo no soy griego, yo soy cretense, yo nací en Creta, yo no soy griego. Es como, y si por azares del destino, 2 personas de estos 2 pueblos que nunca fueron conquistados tienen hijos, bueno, los hijos son como dioses, casi, ¿no? Son muy orgullosos en esta parte, muy, muy orgullosos. Pero bueno, después de este brevario cultural, continuemos. Actualmente, bueno, después de que pasara Lord Elgin y se robara muchísimas esculturas y cosas de Partenón, mármoles, robados descaradamente y de una forma fatal, serruchando el mármol, rompiendo lo que se le diera la gana. Bueno, desde hace más de 30 años se formó la Oficina para la Restauración y Conservación de los Monumentos de Acrópolis, que en griego sus siglas son ISMA, con Y. Y ellos se dedican primero a mapear absolutamente todo lo que queda en Acrópolis, clasificar todo, ponerle numerito, hacer planos, medidas, inventario de todo. Mapearon todo hasta que encontraban pedacitos por ahí, así de esto parece un capitel, ponlo. Después investigamos de dónde es. Entonces es como otra vez un rompecabezas, pero ahora más complicado porque todo está astillado, no están hechos por bloques. Entonces ellos están reconstruyendo todo, bueno, no reconstruyendo porque no piensan hacer de nuevo Partenón, solamente lo que quieren hacer es reconstruir la columnata exterior, reconstruir todas las columnas, amarrarlas con el arquitrabe para darle estabilidad y dejarlo así, tal y como está. Solamente como a completarlo para dar la idea del volumen que tenía, de cómo se veía y ya. Todos los restos de esculturas, metopas, lo que encontraron original, construyeron un pequeño museo sobre Acrópolis, muy chiquito, y ahí tenían sus cosas, que fue otro motivo por el cual vino el segundo robo de todas estas piezas, o más bien la reafirmación del robo, porque entonces Grecia les dijo a los ingleses, ¿sabes qué? Devuélveme todo lo que tienes, ya tengo un museo, me voy a hacer cargo de todo. Y ellos dijeron, no, porque no tienes la tecnología adecuada, no tienes el lugar adecuado, no te doy nada. Y entonces construyeron, para que vean qué orgullosos son, construyeron el mejor museo del mundo. La alta tecnología, la tecnología de punta en museos para conservación es el nuevo Museo de Acrópolis en Atenas. Y les dijeron, ¿sabes qué? Estamos certificados, tenemos la vanguardia en museos. Ahora sí devuélvenos todo. Y les dijo Inglaterra, ¿sabes qué? Lo siento muchísimo, pero pues ya, agua pasada y no te voy a dar nada, ¿no? No te los voy a dar, te los puedo prestar temporalmente, pero no te los voy a devolver.
Entonces, esto es una pugna que, bueno, los pequeños pedazos y todo lo que recuperaron original de Acrópolis lo mandan al nuevo Museo de Acrópolis. Ahí se cataloga, se mide, se estudia, se limpia y se pone en el museo, ¿no? Entonces, es este trabajo que están haciendo ahorita. Este muchachito que vemos ahí tiene este láser, lo desarrolló Ford, que, bueno, así son sus siglas, Ford. Pero es como un instituto científico que está en Creta. Ellos desarrollaron ese láser especialmente para limpiar todo el mármol de Acrópolis sin dañarlo, sin eliminar la pátina, solamente quita la mugre, digámoslo así. Pero es un trabajo tan minucioso, lo van a ver en los videos de la exposición, porque tienen que mojar un cotonete en un líquido que no sé qué es, mojar un centímetro cuadrado, pulsan el láser y ¡zas!, la mugre desaparece. Pero 1 centímetro para limpiar todo Partenón. O sea, el templo de Erectión, donde están las cariátides, lo han limpiado, bueno, hasta los techos. Es un trabajo, pero bueno, yo creo que todavía les falta muchos años más por seguir haciéndolo. Yo creo que cuando terminen ya se habrá ensuciado de nuevo y tendrán que empezar otra vez. Tremendo. Pero muy interesante el trabajo que hacen con estos elementos. Tienen pedazos de capitel. Este es el original. Le hace falta el resto. Entonces, sacan un molde de yeso exacto y después, con un aparatito que saca puntos, hacen una copia en mármol. Cuando más o menos tienen la copia en mármol, la pintan con arcilla líquida, por eso se ve café, y la embonan, tratan de embonarla. Entonces la juntan, pero no la aprietan. Lo separan y en la arcilla se marcan como puntitos blancos, que es donde no está encajando perfectamente bien, y entonces a manita con un cincelito lo rebajan, vuelven a pintar, lo vuelven a juntar, lo vuelven a separar. O sea, ese trabajo hasta que la pieza nueva embone perfectamente bien sin tener que lastimar a la pieza original. Entonces, cuando ya tienen lista la pieza, viene el gran momento y entonces la unan. Y hacen un preparado con argamasa, con algunos aditivos y todo para poder juntarlo, pegarlo, sellarlo, dejarlo perfectamente bien y poder subirlos. Entonces, todos estos pedacitos blancos que vemos aquí, todos esos fueron hechos así como les dije, uno por uno, con molde, hasta completar una columnita, otra columnita, el capitel. En algún momento este mármol es mármol de la misma cantera, de Monte Pentélico, es el mismo. Algún día se va a poner también dorado como este de aquí. Lo que están haciendo para diferenciar este pedazo del original es que el pedazo nuevo de columna no le hacen estrías. Queda liso y donde corresponde la estría solamente marcan una línea, así, muy, muy ligera, marcan la línea de dónde baja la estría, pero no hacen el acanalado de la estría para que en un futuro, cuando este blanco tenga este mismo color, se note perfectamente bien cuál es el original y cuál es el nuevo. Y bueno, y así con todo, absolutamente todo. Este movimiento fue muy interesante porque el tambor de abajo de esta columna tenía varios cañonazos y pues en algún momento se iba a caer. Entonces lo que hicieron fue armar toda esta estructura hasta el nivel del tambor que estaba bien, lo levantaron, lo cargaron y lo movieron. Sacaron el tambor de abajo, metieron el nuevo y volvieron a colocar la columna en su lugar. Y ahí fue donde encontraron, bueno, aquí tenemos una acrótera, que con esta cabecita de león, que era por donde desaguaba el agua pluvial, ¿no?, que caía en el techo. Entonces, esta pieza, la original, ya está en el nuevo Museo de Acrópolis. La que vemos afuera en el Partenón es una copia. Y bueno, esta es una vista de adentro del Partenón. Aquí está todo lo que les decía, pieza por pieza, clasificadas y ordenadas, medidas, para saber a dónde van, ¿no? Y esta es la sección que ya tienen completada hasta el día de hoy.
lo que tratan de hacer es cerrar, bueno, este está cerrado, cerrar esta parte, poder unir todo, cerrarlo con una arquitrabe, me imagino, para darle estabilidad, y así se va a quedar, ¿no? Eso es todo lo que planean hacer, porque ha sido muy atacado por los teóricos de la restauración, de que quieren volver a construir el Partenón y de que es un falso histórico, y etc. No tratan de construirlo de nuevo, simplemente de darle unidad para que no termine cayéndose lo poco que queda en pie. Y este es el nuevo Museo de Acrópolis. Increíble, es muy bonito, es enorme. Aquí abajo, bueno, en Grecia si levantas una piedra y abajo hay un resto arqueológico. Todo esto es una ventana arqueológica porque abajo hay arranques de muros de la época micénica y toda una cháchara. Entonces todo este piso es de vidrio. Estas columnas gigantescas abajo, su base son otras 3 columnas más delgaditas y las pusieron justo en puntos donde no tuvieran que recargarse sobre asentamientos arqueológicos. Y ya arriba desplantan estas monstruosidades para poder hacer todo esto. Este museo fue muy atacado también por los teóricos de la restauración porque decían que era una nave espacial que había aterrizado en Atenas y que era horrible y que era monstruoso y era enorme y no tenía nada que ver con lo de alrededor. Alrededor hay puras casas y edificios que son neoclásicos, son de 1800 más o menos. Entonces, con respecto a las teorías de la restauración, pues tiene más valor lo arqueológico que está aquí abajo que los neoclásicos que son de 1800. De hecho, mi amigo Alexandros me decía, ¿por qué ustedes catalogan edificios de 1900? Eso es ayer. Y le digo, bueno, para ti 1920 es ayer porque tú tienes restos de 3000 antes de Cristo. O sea, no podemos comparar eso. Ellos catalogan época minoica, micénica, clásica, y los de 1800, el neoclásico, no tienen un catálogo de neoclásicos porque para ellos no tiene el mismo valor que para nosotros, ¿no? Me decía, ¿por qué hacen tanto escándalo con la restauración de Bellas Artes? Eso fue ayer, fue en 1932. Y le digo, bueno, está bien, perdónanos por no tener antigüedades de la edad que tienes tú, ¿verdad? Pero en realidad se ve enorme y se ve monstruoso, pero cuando tú estás caminando aquí, primero tienes todas estas casitas, todos estos arbolitos y estos edificios. Y este frente debe de ser como de 10 metros y está hacia abajo. Esto está hundido. Si tú lo ves en la calle, la parte superior está a nivel de este. Tienes que bajar escaleras y cuando bajas las escaleras entonces sí ves esto que es muy alto, es impresionante. Pero desde fuera no se ve. Este espacio tiene las mismas dimensiones de Partenón, está orientado igual que Partenón, es como una semejanza del templo, o sea, si tú lo ves desde arriba es como su hermanito, pero moderno. Y aquí adentro, todo lo que encuentran en el Partenón, todo se coloca aquí. Adentro hay como un Partenoncito simulado y están los frisos, y están las metopas, todo lo que se encontró aquí está acá adentro. Estas esculturas son las ofrendas que les comentaba hace rato, que estaban afuera del templo de Atenea. Todas estas, y son muchísimos. Si entran al museo es como un bosque de esculturas. Y hay caballos, y hay personas, hombres, mujeres, niños, hay brazos, piernas. Entonces lo que me explicaban es que al igual que ahora con los milagritos que les ponen a los santos, así si tú estás enfermo de una pierna o de un brazo o del corazón, vas y le cuelgas un milagrito con la imagen del bracito, de la piernita. Pues en ese entonces hacían lo mismo, una escultura de un brazo, una escultura de una piernita, una escultura de una oreja, porque era lo que le querían pedir a la diosa, ¿no? Que los aliviara de sus males. Son como milagritos, pero bueno, a este tamaño, claro. Había, por supuesto, los millonarios que querían lucirse y mandaban a hacer caballos de guerra, así, de mármol impresionante y todo para quedar bien. Barberos. Entonces, esta cosa maravillosa es lo que remataba el frontón. La parte superior del triángulo era esto, es una acrótera.
Yo no la conocía más que en imágenes, en los libros de historia de la arquitectura. Y yo pensé que era un adornito como de 50 centímetros de alto, ¿no? Esta cosa tiene como 2 metros 50 de alto. Entonces, cuando yo la vi, dije, ¿qué es esta cosa? ¿No? Y me dice mi amigo, esa es la acrótera, lo que adorna el frontón. Le dije, ¿en serio es tan grande? Yo pensé que era una cosita chiquita, como de 50 centímetros. Y me dice, bueno, las metopas miden 1,20, 1,30 de alto. ¿Qué esperabas? No lo puedes meter un adornito tan chiquito. Y es bellísima. Sí, es el remate. Todo esto blanco es el molde nuevo, digámoslo así. Estas partes doraditas es lo único que se conserva del original. Todo lo demás fue rehecho, ¿no? Para darte la idea de cómo fue. Y entonces, bueno, ya después de todo esto, ¿qué viene? El Partenón es el ícono de la arquitectura en el mundo. Desde que lo construyeron, marcó un parteaguas en la arquitectura, en el arte, en todo. Y todas las escuelas de arquitectura del mundo, todo lo que quiere dar una imagen de sabiduría, de legalidad, de equilibrio, de armonía, de belleza, todo, siempre utiliza como ícono el Partenón. En la arquitectura han venido nutriendo las corrientes arquitectónicas desde siempre. Existió el clásico, que era el Partenón, y toda la demás arquitectura que se hizo posterior a Partenón. Después vino el Renacimiento, que es como regresar a estos orígenes, a estas líneas, a estas formas puras, y entonces se da una explosión de arte, de arquitectura, de construcciones, se construye la cúpula más grande construida jamás hasta ese entonces, y todo basado en libros y en escritos griegos. Luego viene después el románico, también inspirado en Grecia. Viene el neoclásico para 1800. Luego viene el posmodernismo para siglo XX, inspirándose en formas clásicas. Podemos ver aquí, ay, no se ve, la casa Vitruvio. ¿Y Vitruvio en quién se basó? En los órdenes clásicos, ¿no? Estamos hablando del siglo XXI aquí. Bueno, y el grande de todos los grandes de la arquitectura moderna, Le Corbusier. Él tenía un dibujo del Partenón pegado enfrente de su mesa de trabajo. Un dibujo que él hizo cuando visitó Grecia, lo dibujó y lo tenía siempre pegado en su mesa de trabajo. Era su inspiración. Y ese señor, que todos consideraron como que ya había muerto, como el grande de la arquitectura a sus 60 y tantos años de vida, construyó esta cosa maravillosa. Ese señor, que todos los arquitectos jóvenes consideraban un vejestorio, les dijo, esta es la nueva esto es arquitectura moderna. Esto es el siglo XX. Y todos dijeron, wow. ¿Y en quién se inspiró? En la arquitectura clásica. Entonces, Partenón es lo que la arquitectura fue, es y debe de ser. Por una simple razón. Porque fue pensado, creado, construido a medida del hombre, inspirado en el hombre, pensado en armonía con la naturaleza, con su ideología, con sus creencias, con sus historias de vida, con todo. Y después de 2500 años, el Partenón sigue siendo el ícono que nutre todas las corrientes arquitectónicas. Y yo nada más quiero que reflexionen un poco cuál de las corrientes arquitectónicas de estos últimos tiempos puede durarnos 2500 años. ¿Cuál de ellas va a inspirarnos 2500 años adelante? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.